Filosofía para un régimen penitenciario humanizado. Desde la fundación y organización del Estado como institución social, en tiempos tan remotos como el 4000 antes de nuestra era en Mesopotamia y Egipto, se establecieron reglas o normativas que penalizaban las conductas sociales contrarias al buen funcionamiento del orden establecido y que afectaban la vida de las personas. Por entonces, el concepto de derechos humanos o la iniciativa de reformar al ciudadano todavía no se vislumbraban, por lo que las prácticas más comunes para penalizar a los violadores de las leyes era cercenar un miembro del cuerpo, el castigo físico, la humillación pública o, en el peor de los casos, la muerte, en diversas formas, muchas de las cuales serían consideradas aberrantes a nuestros ojos. Aunque por las opiniones en las redes sociales podemos constatar que muchas personas celebrarían con júbilo si estos castigos se aplicaran a los que delinquen, en especial a los acusados de simples raterías. Pero estas no son más que expresiones surgidas de la frustración colectiva al sentir que el sistema no es lo suficientemente fuerte para combatir el crimen y la falta de formación de las personas para entender los procesos judiciales en su justa dimensión. Aunque es innegable que en muchos casos la corrupción del sistema ha jugado un papel determinante para la opinión negativa que tiene la sociedad. En ese sentido, si bien es cierto que se ha estado trabajando desde hace algunos años para promover la reforma del sistema penitenciario, no fue sino hasta el 23 de julio de 2025, en que se dio un paso importante que podría ayudar a promover un mejor desenvolvimiento de esta. Luego de que el Senado de la República aprobara la creación del Ministerio de Justicia, lo que reducirá la carga administrativa de la Procuraduría General de la República al encargar a esta nueva dependencia de la administración de los centros penitenciarios. Además, dicho organismo estará también compuesto por los viceministerios de Atención y Colaboración, Representación Judicial, Derechos Humanos, Políticas Penitenciarias y Asuntos Registrales. ¿Por qué una filosofía penitenciaria humanitaria? Es de notar que, con la creación del Ministerio de Justicia, también surge un Viceministerio de Derechos Humanos. Pero sabemos que en el pensamiento colectivo no poseemos una tradición apegada a esta filosofía humanitaria, y menos para con los privados de libertad. Al hablar de una filosofía penitenciaria humanitaria, no se busca reinventar la rueda. Ya en otras latitudes esto es un hecho palpable, como veremos más adelante, y poner en práctica estos modelos y hacerlos funcionales en nuestro país nos ayudaría bastante para tratar de solucionar lo más posible el problema carcelario, cuyo estado de anarquía solo ha dejado beneficios a las mafias organizadas que han permeado en el sistema. En ese sentido, vale recordar que a lo largo de su historia, la República Dominicana no ha sido un modelo ejemplar en materia del manejo de muchos de los componentes del Estado, y el régimen penitenciario no ha sido la excepción. De forma colectiva nos hemos acomodado entre la barbarie y el medioevo en muchas de nuestras expresiones sociales y políticas. Buena parte de la población celebra la muerte de los antisociales a manos de los uniformados en las calles, y lo mismo ocurre cuando al interior de las cárceles los privados de libertad se agremian para dar cuenta de la vida de otro interno por la naturaleza del delito que lo llevó a perder su libertad. Un halo de salvajismo ha estado presente en nuestro sistema carcelario desde los tiempos coloniales, y no fue diferente tras la muerte de Trujillo. Las cárceles dominicanas sirvieron a más de una dictadura para acallar las voces de disidencia, pero el tiempo ha transcurrido y el esquema político ha cambiado, lo mismo que la población, que ha crecido numéricamente a pasos agigantados en los últimos 40 años. No ha ocurrido lo mismo con el sistema penitenciario, el cual no da abasto al volumen de privados de libertad, lo que se ha constituido en una constante negativa durante décadas.
Más de un comentarista de televisión o en las redes sociales ha afirmado que las cárceles dominicanas se constituyeron en centros de especialización del crimen organizado al punto que, desde las mismas, se cometen delitos electrónicos y fraudes de todo tipo a manos de los internos, los cuales, por su condición de privados de libertad, no deberían ser considerados una amenaza para la ciudadanía. El punto es que muchos de los privados de libertad, al lograr salir de prisión tras cumplir sus condenas, vuelven a delinquir o, en los casos más dolorosos, al tratar de reinsertarse a la sociedad, ésta les da la espalda, bajo el estigma de que son expresidiarios y no logran conseguir un empleo digno luego de una breve verificación de datos en la web. ¿Acaso estas personas no tienen derecho a arrepentirse tras pagar su deuda con la sociedad? ¿No merecen una segunda oportunidad? ¿Para qué necesitamos una filosofía penitenciaria humanitaria? Según el reporte estadístico de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, correspondiente al 9 de julio de 2025, actualmente, la capacidad de las prisiones dominicanas está estimada para albergar a unos 15.737 internos. Pero la población carcelaria es de 24.838 privados de libertad, lo que equivale a un 157,8% por encima de su límite. Esta condición de sobrepoblación es un hecho que no ha favorecido al objetivo que debería tener el sistema penitenciario, el cual no es castigar, sino reformar al privado de libertad para poder reinsertarlo en la comunidad como una persona nueva, útil a sí mismo, a su familia y a la sociedad. En base a este criterio, el régimen penitenciario dominicano serviría como un verdadero ente reformador de los privados de libertad, cuyos espacios sociales y la falta de políticas estatales definidas no les permitieron acceder de manera positiva a una buena educación, oportunidades de ascendencia social y económica, lo que se traduciría en no tener que volver a delinquir y dejar de ser una amenaza para sus conciudadanos y para ellos mismos. Tomando en cuenta las características de la población carcelaria, que, siguiendo con el informe mencionado, también encontramos que el 93% se compone de dominicanos y el 7% restante son extranjeros. El mismo documento destaca que el 97,4% de la población carcelaria en el país se compone de hombres y el 2,4% son mujeres. A partir del conocimiento y manejo de esta composición, se podrán trazar planes que, con una visión penitenciaria humanitaria, los encargados de dirigir esta institución tendrían la obligación y compromiso de devolver a la sociedad a personas transformadas, pacíficas, redimidas y con esperanzas de que pueden reiniciar sus vidas con normalidad y de forma digna. Como bono, la reducción de la población carcelaria significaría no solo la descongestión de las prisiones, sino también la disminución para el Estado del costo del mantenimiento de los privados de libertad, el cual es en promedio de unos 1.400 pesos al día por cada uno. Otra variable para fomentar el descongestionamiento de las prisiones dominicanas sería la disminución del tiempo de condena a través de un sistema de recompensas, basado en el logro de ciertas metas como lectura de libros, redacción de ensayos, alcanzar una cantidad estimada de libros leídos y obras de trabajo social que contribuyan al mejoramiento de la comunidad. ¿Cómo lograr una filosofía penitenciaria humanitaria? En las últimas décadas se ha hablado bastante de reformar el régimen penitenciario, pero para lograr esto no basta con la construcción de nuevas prisiones. Los muros en sí mismos no son entes de transformación social y de pensamiento. La verdadera reforma debe partir de lo que creemos que debe ser la sociedad. Si logramos construir un pensamiento, una filosofía compartida entre los miembros que componen y dirigen el sistema penitenciario dominicano, podríamos, en pocas décadas, controlar, organizar, humanizar y descongestionar las cárceles dominicanas, generando un verdadero cambio de paradigma. Para construir las bases de ese cambio paradigmático, debemos entender el origen de la problemática, identificar y atacar los factores que llevan a la violencia doméstica
al robo a mano armada, a la violencia urbana, a las violaciones sexuales, al saqueo y dispendio del erario en las instituciones públicas y privadas, al abuso de poder por parte de autoridades gubernamentales, etc. Entender las causas de estos vicios sociales ayudaría en más de una forma, pues los resultados de estas investigaciones no solo serían utilizados para buscar reencauzar el pensamiento de los privados de libertad, sino que permitirían crear políticas de prevención que se utilizarían en la formación de los ciudadanos en potencia, a partir de la creación de programas educativos aplicados en nuestras escuelas, con la ayuda del Ministerio de Educación, programas de formación social en las distintas comunidades del país, con el auxilio de las iglesias, las juntas de vecinos y clubes deportivos y culturales. En ese sentido, el Estado dominicano debe, con los resultados obtenidos en esas investigaciones, apelar a los medios de comunicación masiva para promover campañas mediáticas, fomentando la educación y concientización de la población y crear las referencias de empatía necesarias. Aún así, no sería suficiente. Si vemos lo que se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Alemania, en que el régimen penitenciario se caracteriza por un sistema descentralizado donde cada estado federal es responsable de administrar sus propias prisiones. En base a este criterio, el sistema penitenciario dominicano debería organizarse institucionalmente y descentralizarse de manera total para que no se vea afectado por los cambios de gobierno que puedan darse tras los procesos electorales. Esto así, para que la filosofía de construir un país mejor no se vea entorpecida por las sempiternas y tradicionales actitudes partidarias que ven el Estado como un botín de guerra, en que solo prima el posicionamiento en los cargos públicos, en algunos casos, por personas sin las competencias para ocupar los mismos. ¿Qué esperamos como resultado de una filosofía penitenciaria humanitaria? El sistema penitenciario no funciona como el Ministerio de Educación para reeducar a los privados de libertad como se trata a los estudiantes, con un programa definido y cuotas de tiempo calculadas previamente para formar a los nuevos ciudadanos. Tomando en cuenta esta yuxtaposición de roles, el concepto educación se torna compatible en ambos universos, el de los adultos privados de libertad y el de los estudiantes, que el Estado busca formar para dar continuidad a sí mismo y a la nación en general, para garantizar su existencia futura. Un común denominador aquí es el concepto de pobreza, el cual se tiene como uno de los indicadores que engendra el germen de la delincuencia temprana en nuestros adolescentes menos favorecidos. Llegar a prisión es solo la consecuencia de una serie de malas decisiones que para la mayoría de los privados de libertad de origen pobre, no así los de cuello blanco, surgen por no poder salir del subdesarrollo. En el libro Repensar la pobreza, de Banerjee y Duflo, en 2019, citando al premio Nobel Amartya Sen, se destaca que la pobreza conduce a una pérdida de talento intolerable, ya que no es solamente la falta de dinero, sino la incapacidad para desarrollar todo el potencial de la persona como ser humano. Si analizamos a profundidad esta afirmación, entenderemos que el rol del sistema penitenciario, al humanizarse, será el de buscar los mismos objetivos que debe tener el sistema educativo en cuanto a producir una transformación en el pensamiento de los internos y generar el desarrollo de aquellos talentos que por cualquier razón la escuela no pudo potenciar en su momento, sin detenernos a discutir las variables ni a señalar responsabilidades. La necesidad de buscar respuesta a la pregunta que encabeza esta parte del discurso nos conduce a retomar otra afirmación de los mismos autores citados, planteando que
Hablar de los problemas del mundo sin hablar de algunas soluciones factibles nos lleva más a la parálisis que al progreso. Por consiguiente, no podremos esperar ningún cambio o mejora de la condición humana, de los privados, de libertad, si solo los arrojamos a ocupar un espacio entre paredes de concreto y barrotes. Siguiendo con el modelo penitenciario alemán, parte de su filosofía plantea que se enfatiza la rehabilitación y reinserción social de los reclusos con un enfoque en la formación profesional y el trabajo dentro de las prisiones. Desarrollar el potencial humano de los internos debería ser la prioridad a través de programas de reeducación para que estas personas se vean a sí mismas como tal y sientan que pueden tener una segunda oportunidad y que deben creer en ello. Establecer contactos con las escuelas vocacionales del país, como el Infotep, que ya está de hecho integrado, para fomentar la enseñanza de oficios, o incluso motivar al empresariado privado, incluyendo a las zonas francas, a crear áreas industriales a lo interno de las prisiones, no sería nada descabellado si tomáramos como paradigma el modelo alemán. Este se caracteriza por tener un enfoque en la rehabilitación, donde se prioriza la formación profesional, el trabajo y la resocialización de los reclusos. De esto último hablaremos en el siguiente video de la serie. Otra de las características del sistema penitenciario alemán es el trabajo obligatorio, pues en muchos estados los reclusos están obligados a trabajar, a menudo en talleres de la prisión o para empresas externas, con una compensación económica. Una característica particular del régimen penitenciario alemán es que se enfoca en la atención especial a jóvenes y menores, así como a los hijos de madres encarceladas. Este modelo también da importancia a la salud mental, ya que las personas con trastornos mentales pueden ser internadas en prisiones o en hospitales psiquiátricos penitenciarios. En Higüey, provincia Altagracia, ya existe una cárcel condicionada para estos fines, pero se debe reproducir el modelo en otras regiones del país, cosa de no repetir las situaciones de sobrepoblación ya conocidas. Partiendo de estos elementos, el sistema penitenciario podrá verse como un modelo en que el privado de libertad pueda aspirar a reeducarse, reforzar valores culturales y morales e incluso curar las adicciones a fármacos. De igual forma, esta estructura fomentaría el desarrollo de las habilidades artísticas, el deporte, capacitación laboral, conclusión de la educación formal en los niveles primario y de bachillerato. Estos programas también estarían enfocados en los centros penitenciarios para menores. Entendemos que las diferencias regionales han sido tomadas en cuenta para aplicar estos programas, observando la disponibilidad de recursos, la posibilidad de desarrollar dichos programas, así como sus ventajas y desventajas. El proceso de reconciliación con la sociedad. La reconciliación social debe ser un objetivo primordial del modelo penitenciario dominicano. Actualmente, en varios centros penitenciarios agregados al proceso de reforma, se fomenta el trabajo social como parte de la reconciliación de los internos con la sociedad, a través de programas de reforestación, protección de las cuencas hidrográficas y limpieza de playas. En ese sentido, nos llama la atención el modelo penitenciario de Noruega, el cual se centra en la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, con un enfoque en la normalización de la vida en prisión y el acceso a programas educativos y laborales. Se prioriza la preparación de los reclusos para una vida fuera de la cárcel, reduciendo la reincidencia. El sistema cuenta con prisiones cerradas y abiertas, así como viviendas transitorias, y busca fomentar la interacción con la comunidad. El sistema penitenciario noruego resalta el principio de humanización,
el cual se basa en el respeto a la dignidad humana y la creencia en la capacidad de cambio de las personas. Es posible que más de un entendido sea escéptico al plantearnos como modelos a Alemania y Noruega para concretizar los objetivos formulados. Crear una filosofía penitenciaria humanitaria es un reto de grandes magnitudes, pues debe ser una filosofía de pensamiento que enchufe en la colectividad de los que dirigen el sistema carcelario y, en mayor escala, en los privados de libertad, pero también debe tomarse en cuenta a la sociedad en general. ¿Por qué? La razón es más que obvia, pues una vez que los internos cumplan las penas impuestas por la justicia, se verán en la necesidad de retornar al seno de sus familias, al barrio, donde los señalarán, donde serán estigmatizados, pensando que de seguro siguen siendo las mismas personas que solían delinquir. Tal vez incluso hasta alguna víctima de sus desmanes pasados pueda sentirse insegura de saber que esta persona ha vuelto al barrio, o incluso quiera tomar represalias. En ese sentido, volviendo sobre el sistema penitenciario de Noruega, cabe señalar su enfoque en la reinserción, el cual considera que la prisión debe ser un lugar donde los reclusos puedan prepararse para una vida sin delincuencia después de cumplir su condena. Se busca romper el ciclo de la delincuencia a través de la rehabilitación y la reinserción social, lo que contribuye a una sociedad más segura y justa. De aquí se concluye que también debemos crear un sistema de promoción social que fomente la aceptación y empatía para con aquellos que, habiendo sido reformados, tengan la oportunidad de reintegrarse sin temor a ser rechazados por la sociedad. Este sistema deberá incluso promover y apadrinar el acercamiento del nuevo ciudadano reformado con sus pasadas víctimas, si fuera necesario, concertando reuniones en las que el primero tenga la oportunidad de redimirse y sin que se entienda como un acto de humillación. Solicitar el perdón a los que otrora hizo daño. Para que este programa funcione en la dirección deseada, el sistema penitenciario debe buscar ayuda y soporte en modelos como los ya mencionados, contrastando las realidades sociales de los distintos países. Establecer la formación de equipos de sociólogos que desarrollen estrategias y de psicólogos que se acerquen y ayuden a los ciudadanos agredidos para que puedan entender que no deben temer al que va a ser o ya fue liberado, por lo que también se entiende que debe existir un programa de seguimiento hacia dichas víctimas o sus familias, si el caso fuere de homicidio, lo cual comprendemos que no será una tarea fácil de lograr. Otra variable para tomar en cuenta es el alcance del programa de reforma. Según el informe de julio de 2025 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, solo el 45% de las prisiones dominicanas ha podido ser integrado al sistema de centros reformados, mientras que el 55% continúa fuera del proceso de reforma. Al sumar esto a todo lo anterior, debemos entender que el pretender asumir cualquier nueva acción en campos que no hemos transitado no nos augura un éxito inmediato, ni a mediano plazo. Es posible que esta tarea nos cueste décadas para materializar los objetivos esperados, y es muy probable que el porcentaje de estos resultados sea muy bajo en los primeros años de su concretización. Por todo ello, estamos conscientes de que los cambios sociales toman tiempo y sus resultados solo se ven a largo plazo, por lo que lo único que necesitamos en este instante es dar los primeros pasos, investigar y profundizar en las causas que conllevan al delito, estudiar y analizar los casos, investigar sus variables, planificar estrategias a seguir, edificar en función de las mismas, no esperar resultados a corto plazo y creer en que podremos construir un mejor sistema penitenciario y, por consiguiente, lograr reformar a los privados de libertad, para que no sean más una carga y una amenaza para la sociedad, pudiendo desarrollar su potencial humano y reencauzar sus vidas, convirtiéndose, como se afirmó anteriormente,
en entes productivos para ellos mismos, sus familias y finalmente el Estado. El proceso de reconciliación con la sociedad. Retos inmediatos para la estructuración de una filosofía penitenciaria humanitaria. Además del reto de reinsertar a los privados de libertad a la sociedad y lograr que ésta los acepte, es válido destacar que una de las principales variables negativas que enfrenta actualmente el sistema penitenciario dominicano es el conjunto de mafias organizadas que han demostrado tener control en el funcionamiento de las cárceles. Esto ha sido un tema de discusión por décadas, pero solo con construir nuevas cárceles no se resolverá en lo inmediato. Estructurar una filosofía organizativa penitenciaria en base a principios éticos para formar al personal que administre las cárceles debería ser la normativa inicial. Combatir la corrupción a lo interno de las prisiones en base a la reeducación de los policías encargados de administrar las mismas o formar desde cero un personal nuevo, basándonos en construir en ellos las competencias para esos fines. Tendría un costo alto para el Estado, pero es un costo que debe asumirse. Esto así, porque un segundo paso para con el personal encargado de administrar las prisiones, en todos los niveles, sería la obligatoriedad de participar en cursos, talleres y diplomados que establezca la institución para mantener el nivel de desempeño deseado, lo cual podría manejarse como elemento motivacional, influyendo en el aumento de sueldos y aplicaciones para puestos futuros e incluso ascensos. Otra acción obligatoria deberá ser el mantenimiento de evaluaciones periódicas de los nuevos protocolos, su cumplimiento, estudio de denuncias de violaciones a los mismos, evaluaciones psicológicas de estos funcionarios, así como del manejo de su patrimonio, para prevenir posibles incrementos no compatibles con el sueldo y que pudieran derivarse de las prácticas de antaño. Un obstáculo previsible es que la planificación establecida por las autoridades a partir de este nuevo modelo no sea acatada por parte del personal subordinado, por lo que el régimen de sanciones debe ser ejemplarizante, sin importar rangos ni filiaciones de los que infrinjan las normativas. En ese mismo sentido, la aceptación del nuevo programa podría no ser bien acogida por algunos de los privados de libertad, cuyas deformaciones sociales los hagan más violentos y propensos a mantenerse en su estado mental presente, sin dar espacio a creer que pueden cambiar. Para este tipo de situaciones y otras similares, deberá establecerse un protocolo de acercamiento y trabajo psicológico individualizado que persiga el convencimiento de la conveniencia para el interno de abrazar el nuevo modelo que busca su reinserción social. En cuanto al aspecto del trabajo carcelario, entendemos que habría que crear modificaciones legales, tocando el Código Laboral Dominicano, estableciendo en el mismo las condiciones para el manejo de las empresas para con los privados de libertad. Esto así, para que no se abuse de los mismos, apelando a su condición de internos, justificando el pago de bajos salarios y respetando su dignidad humana. Sabemos que esto podría generar debates acalorados entre los ciudadanos que se quejarían de que dichas aperturas de empleo carcelario conllevarían a la pérdida de espacios de trabajo para los que vivimos en libertad. Entendemos que si estudiamos a fondo este factor, podremos llegar a un punto medio en que todas las partes queden conformes. En la medida que desarrollemos esta política, aparecerán más obstáculos, por lo que lo recomendable será estudiar las experiencias previas de otros países y tratar de adaptarlas a la realidad social de la República Dominicana, manteniéndonos al tanto de su evolución y sus resultados.